Hay personas que sufren mucho por encontrarse perdidas en la vida. Hay personas a las que les cuesta mucho encontrar una salida a ese sufrimiento, a esa sensación de vacío interior, a esa sensación de que tu vida no tiene sentido, no tiene dirección, no tienes una misión, no tienes un propósito. Hay que entender una cosa, y es que la vida mental no se puede entender únicamente con las reacciones químicas que se generan en nuestro cerebro. Al final, como personas, somos seres globales, ¿no? Tenemos emociones, tenemos sentimientos y percibimos el mundo en base a las propias experiencias y nuestras propias creencias. De hecho, todos, absolutamente todos, estamos buscando un sentido a nuestra existencia, estamos buscando un sentido a nuestra vida. Te quiero dar la bienvenida a este octavo episodio del podcast Emotivamente. Mi nombre es Marc Rodríguez y soy psicólogo especialista en inteligencia emocional. Si me estás viendo en YouTube, es un placer verte de nuevo. Si me estás escuchando en Spotify, es una alegría que nos escuchemos de nuevo. Lo primero de todo, para todos aquellos que no me conozcan, mi nombre es Marc Rodríguez, tengo 29 años a día de hoy, en 2023, que estoy grabando esto, y me va perfecto grabar hoy este podcast porque hoy es 11 de octubre, ayer 10 de octubre, por si no lo sabías, fue el Día Mundial de la Salud Mental y yo me dedico precisamente a la psicología debido a que en mi adolescencia superé anorexia nerviosa. Es un problema que afecta cada día a más y más y más y más personas. Es duro, pero es un trastorno que se lleva cientos, si no miles de vidas por delante todos los años y destroza a muchas familias. Por eso yo creo que es importante que entre todos aportemos nuestro granito de arena para que la salud mental tenga la relevancia, la importancia y la significancia que realmente merece. Si te interesa conocer un poquito más acerca de mi historia o quieres seguir más de cerca el contenido que subo a diario, te recomiendo echar un vistazo a mis redes sociales. Me encontrarás tanto en YouTube como en Instagram como Rodri Emoción, de Marc Rodríguez Rodri Emoción, o en LinkedIn como Marc Rodríguez Fernández. También te invito a echar un vistazo a mi página web, marcrodri.com, si quisieras trabajar algún aspecto de tu vida o quisieras mejorar tu vida en cualquier aspecto, ¿no? Hoy, precisamente, como te comentaba un poquito en la introducción del vídeo, vamos a hablar sobre el sentido vital. En concreto, vamos a hablar sobre el vacío existencial. Esa sensación de que mi vida no tiene sentido, no tiene dirección, no tiene propósito. A modo de explicarte un poquito cómo se va a desarrollar este capítulo, te diré que primero vamos a hablar de propiamente qué es ese vacío existencial, qué es sentirse emocionalmente vacío. Además, vamos a hablar un poquito más tarde qué es ser emocionalmente inteligente y las claves para superarlo. Y te voy a explicar qué hacer con tu vida cuando no encuentras el camino correcto y te voy a dar en concreto 5 consejos para superar, para afrontar ese vacío existencial que todos en mayor o menor medida podemos llegar a sentir. Como te decía, el sentido de la vida durante toda la historia ha captado la atención y el interés de diferentes corrientes filosóficas y psicológicas, ¿no? No tienes que olvidar que la psicología el origen de la psicología es la filosofía, ¿no? Lo que pasa es que se separó de la filosofía como una ciencia aparte, ¿no? Pero hay diferentes corrientes filosóficas que han estudiado ese sentido de la vida, ¿no? Desde el existencialismo o el humanismo, que se centran precisamente en esa existencia, en esa conciencia de felicidad, en qué es realmente la felicidad para los seres humanos, por qué la buscamos y qué podemos hacer para lograrla, ¿no? Pero la gran pregunta que nos hacemos muchas veces es, ¿qué ocurre cuando alguien no encuentra el sentido de su vida? Cuando pasa esto, estamos hablando de un vacío, o lo habrás escuchado en muchas ocasiones como una crisis existencial. Vamos a entrar en detalle en este tema, ¿no? La primera pregunta que nos tenemos que responder es, ¿qué es el vacío existencial? Mira, el vacío existencial se puede entender como
un viaje melancólico en el que la persona es incapaz de visualizar su futuro o es incapaz de visualizar un futuro en el que crea que pueda sentirse plena, en un futuro en el que tenga ganas de vivir, de que tenga ganas de disfrutar, de levantarse por las mañanas, ¿vale? Es una persona que no sabe dónde está, no se conoce y tampoco es capaz de observar un futuro porque carece de esos objetivos vitales, no sabe realmente qué quiere para su vida. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son las consecuencias de ese vacío existencial? Pues lo que pasa es que esa persona sufre, tiene un gran sufrimiento, una gran cantidad de sufrimiento y sufre una gran angustia existencial, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se pone solución? Pues es muy típico llegar a caer incluso en estados depresivos, ¿no? Las personas que se encuentran ante un vacío existencial grave pueden llegar a torturarse realmente, ¿no? Pueden llegar a torturarse psicológicamente, buscando respuestas a preguntas que no tienen ningún fin. ¿Qué pasa? Que si estas personas no pasan a la acción, esto al final se convierte en un bucle, en un círculo vicioso. Piensa que la única manera de escapar de ese contexto, de ese bucle vicioso y destructivo, es pasar por el autoconocimiento, es decir, descubrir cuáles son los deseos, cuáles son los sueños, cuáles son las inquietudes, cuáles son los objetivos, qué es lo que a una persona le llena, qué es lo que a una persona le empuja a ser como es y cuál es la huella, cuál es el objetivo, cuál es el legado que quiere dejar en esta vida, ¿no? La vida te cambia totalmente cuando entiendes que tú no has venido aquí únicamente a disfrutar. Disfrutar está muy bien, ser feliz está muy bien, disfrutar de las experiencias está muy bien, pero llega un punto en tu vida, algunas personas más pronto, otras más tarde, que te das cuenta que tu existencia solamente tiene sentido si haces que la existencia de los demás sea un poquito mejor. Y todos, absolutamente todos, podemos aportar ese granito de arena, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho cuando he escuchado la frase de que tú en tu vida naces dos veces, ¿no? La primera cuando naces biológicamente y la segunda cuando descubres para qué has nacido, ¿no? Pues muchas personas se quedan en el primer paso y nunca llegan a conocer el segundo. Y yo creo que lo interesante precisamente es llegar a conocer ese segundo paso, es llegar a entender para qué has venido a esta vida, ¿no? Ahora bien, se nos plantea una pregunta muy interesante. ¿Qué es la crisis de la propia existencia? ¿Qué es sentirse emocionalmente vacío? Mira, tienes que entender que los objetivos vitales, esos propósitos, son necesarios para mantenerte motivado. ¿Por qué? Porque cuando no le encuentras sentido a tu vida se llena de confusión y tristeza. ¿Por qué? Porque sientes un gran malestar psicológico, ¿no? Te empiezas a preguntar y a hacer preguntas tan dolorosas como ¿para qué voy a levantarme? ¿Para qué voy a hacer nada? ¿Para qué voy a avanzar? ¿Para qué voy a intentar mejorar? ¿Para qué voy a seguir con mi vida si no tiene ningún tipo de sentido? Ha llegado un punto en mi vida en el que he hecho todo lo que se supone que tenía que hacer para ser feliz, para tener una vida plena, y me siento vacío. Y aun y habiendo estudiado, aun habiendo encontrado un trabajo que se supone que me tenía que llenar, un trabajo en el que a lo mejor estoy bien pagado, bien valorado como profesional, y aún así me siento vacío. Esto es muy doloroso, ¿no? Entonces, en realidad ese vacío existencial es una crisis de identidad, que se da cuando sentimos que nuestra vida está fuera de nuestro control, ¿no? Lo que pasa en ese momento es que nuestros esquemas mentales, esos patrones mentales, no son adaptativos y nuestra autoestima se acaba resintiendo. Toda esa sensación de autoeficacia, todo ese cariño, todo ese respeto hacia uno mismo se resiente. ¿Por qué? Porque se deja de tener ese marco de referencia y esa base sólida que nos guía, ¿no? Hay preguntas que te vienen a la cabeza como ¿qué hago aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Realmente merece la pena todo lo que estoy haciendo? Tienes que entender que descubrir
quién somos y qué es lo que queremos en nuestra vida es clave para nuestro desarrollo personal y para nuestro bienestar, y sobre todo para desarrollar un estado de ánimo positivo. Es imposible disfrutar de una vida plena, disfrutar de una vida feliz, si no tengo claro para qué he venido a esta vida, si no tengo claro qué es lo que quiero, qué quiero conseguir, qué legado puedo dejar. Y es imposible vivir un presente feliz si no tengo claro y no construyo a diario por un futuro que merezca ser vivido, que merezca ser conseguido, ¿no? Entonces, te comentaba antes, hace unos minutos, que cómo podemos ser emocionalmente inteligentes, cómo podemos superar ese vacío existencial. Mira, hay una cosa, ha habido una persona que ha revolucionado el mundo emocional en las últimas décadas. Es posible que alguna vez, si me has escuchado en otros podcasts o has visto alguno de mis contenidos que sigo en Instagram, que me encontrarás como Rodrigo Emoción, me habrás escuchado más de una vez, más de dos y más de tres hablar de un concepto muy importante, posiblemente el más importante y revolucionario del siglo XXI. Te estoy hablando de único, un concepto llamado inteligencia emocional. Es un término que hizo famoso el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, y que en la actualidad se aplica en muchísimos ámbitos, desde el ámbito educativo, laboral, deportivo y en el ámbito clínico, obviamente. La inteligencia emocional ha demostrado, y no lo digo yo, no es algo que yo crea, aunque también lo creo, ha demostrado en diferentes estudios científicos que la mejora en el autoconocimiento, la automotivación, la gestión y la regulación de emociones afecta de manera directa a la felicidad y al bienestar de las personas. Piensa que esto no es un concepto que descubriera Daniel Goleman. Ya en su día, en los 90, en el 1990, Salovey y Mayer introdujeron el concepto de felicidad, de bienestar, de psicología positiva, y hasta el día de hoy, 2023, después de 23 años, hay muchísimos estudios que demuestran los grandes beneficios de desarrollar la inteligencia emocional, ¿no? En realidad, los expertos que denominaríamos en desarrollo personal como los coaches, lo que hacen es aportarnos herramientas de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque una persona es imposible que se sienta a gusto con su vida, que desarrolle un nivel de bienestar elevado, si no aprende a conocerse y a regular sus emociones. Piensa que la inteligencia emocional es la llave que permite a una persona conocerse mejor y planificar objetivos realistas que tengan en cuenta sus motivaciones, sus aspiraciones, sus valores, sus talentos, sus pasiones. Todos estos ingredientes son fundamentales para superar ese vacío existencial y volver a reengancharse a este viaje maravilloso que entendemos como vida. La inteligencia emocional te ayuda a dejar de lado la crisis de identidad y te permite vivir una vida con mayor claridad, tanto en presente como en futuro, porque lo más importante para una vida feliz es aprender a disfrutar del presente mientras que estás construyendo un futuro que te motive para perseguirlo y para vivirlo, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando sientes que no encuentras en tu vida el camino correcto? Y ya te digo, no significa que todos vayamos a pasar por ese punto, pero sí que en mi experiencia trabajando con personas uno a uno me he dado cuenta de que al final grandes problemas en nuestra vida, grandes desafíos que nos vamos encontrando en nuestra vida muchas veces pasan precisamente por este vacío, ¿no? Por no saber exactamente qué es lo que queremos hacer. Yo en mi propia experiencia me di cuenta de que yo he nacido en esta vida porque quiero ayudar a las personas a sentirse mejor. Quiero ayudar a las personas a lograr una vida más plena, más feliz, más saludable. Porque yo he experimentado en mi propia piel, en mis propias carnes, he experimentado el dolor, el sufrimiento, la angustia y la agonía que se sufre cuando no te respetas. Cuando no tienes en cuenta una cosa, la cosa más importante de nuestra vida, la cosa que determina prácticamente el 100% de las decisiones que tomas en tu vida. ¿Y cuál es esa cosa? Solo una: las emociones.
son el motor de la vida. Son lo que nos empuja a tomar todas, absolutamente todas y cada una de las decisiones que tomas en tu día a día. Puesto que hemos comentado, ¿no?, que el vacío existencial pasa por una crisis de identidad, de no saber quién eres, al final afrontar esta situación es algo muy personal de cada individuo, ¿no? Cada persona puede necesitar unas soluciones en concreto. Si has probado diferentes opciones, echa un vistazo a mi página web, marrodri.com, y miramos tu caso y miramos a ver cómo te puedo ayudar, ¿no? Pero a modo de que te lleves una serie de consejos o un pequeño plan de acción sobre qué puedes hacer en este podcast, que te agradezco que estés escuchando, lo que tienes que tener claro es que el camino a trazar, el camino a diseñar es diferente para cada uno. Lo que sí está claro y lo que está totalmente demostrado es que, pese a que cada uno tiene un camino diferente, todos y cada uno de ellos requieren voluntad por parte de cada persona el salir adelante y no caer en ese bucle vicioso que comentábamos antes. Todos los caminos, por personales que sean y cada uno necesita el suyo, requieren de voluntad, requieren de disciplina, requieren de compromiso. ¿Con quién? Contigo mismo. No conmigo, no con tus padres, no con tus amigos, no con tus compañeros de trabajo, ni con tu jefe. Contigo mismo. Es el compromiso más importante que debes tomar. ¿De acuerdo? Psicólogos como yo tratamos a diario con personas que tanto no disfrutan de su trabajo, no disfrutan de su vida, o que están en una relación pero que realmente no les llena, que no les satisface, que no sienten esa plenitud. ¿Por qué? Porque esas personas siguen ancladas en esos vínculos, en esos trabajos, en esas vidas, por miedo a salir de esa zona de confort, por miedo a la incertidumbre, por miedo a encontrarse con su verdadero ser. Y tienes que entender una cosa, la felicidad se encuentra en ti mismo. La felicidad es algo que se encuentra en uno mismo. Y el desarrollo personal y la autorrealización es vital para encontrarse. ¿Vale? Hay una frase de mi querido amigo y escritor Juan Maquille, que si estás escuchando esto te mando un fuerte abrazo, y es que la felicidad es una puerta que se abre hacia adentro. ¿Vale? Y si ves en mi página web la frase que encabeza la página web, en cuanto entras en marrodri.com, es: quien mira afuera sueña, pero quien mira adentro despierta. Entonces hemos llegado a ese punto del podcast. Ya llevamos un ratito hablando, has entendido qué es el vacío existencial, que es una crisis de identidad, que la inteligencia emocional juega un papel central en este vacío existencial y en superarlo. Te quiero dar, a modo de que te lleves, una serie de tips, una serie de consejos para superar ese vacío existencial. El primero de ellos lo hemos estado comentando, pero lo quiero recalcar una vez más. Punto número 1, consejo número 1, conócete a ti mismo. Nos pasamos toda la vida viviendo con desconocidos, nos pasamos toda la vida viviendo con un desconocido que es nosotros mismos. Te lo he comentado hace unos minutos, es absolutamente necesario y fundamental conocerse a uno mismo para saber qué camino quiero seguir en la vida. ¿Cómo voy a saber qué camino quiero seguir en la vida si ni siquiera me conozco? Si no sé cuáles son mis motivaciones, cuáles son mis pasiones, cuáles son mis talentos, qué cosas me mueven, qué cosas disfruto. No tengas miedo a tus deseos. Si quieres mejorar tu nivel de inteligencia emocional, puede ser, por ejemplo, escuchando algunos de los otros capítulos de este podcast, viendo vídeos en YouTube, leyéndote libros acerca de este tema. Te recomiendo el más básico, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, para empezar a explorarte, para empezar a conocerte. Ese sería el primer consejo que quiero compartir contigo. El segundo consejo que quiero compartir contigo, y va muy ligado al primero, una vez me he conocido, punto número 2, márcate objetivos. ¿Por qué? Porque marcarse objetivos es absolutamente esencial para no sentir el vacío existencial. De hecho, no lo digo yo. Los estudios científicos afirman que las personas que se marcan objetivos y metas realistas, importante este punto, realistas, gozan de un mayor bienestar mental y están mucho más motivadas. De hecho, el tener objetivos, el tener un motivo para levantarte todos los días es absolutamente clave para evitar la depresión. Por lo tanto, consejo número 1, conócete, explórate,
Consejo número 2. En base a ese conocimiento sobre ti mismo, márcate objetivos realistas. Márcate objetivos por los cuales quieras levantarte todos los días. Una vez me he conocido y una vez me he marcado objetivos realistas, punto número 3. Acepta la realidad. Y esto no significa resignación, no confundamos términos. Aceptar la realidad no significa resignarse a la realidad. Significa que no juzgas a la vida, que no caes en el victimismo, que no caes en la queja, que te das cuenta de que la vida no te sucede a ti, la vida sucede para ti y que si estás pasando por un reto, por un desafío en tu vida, es porque te está trayendo un aprendizaje, te está dando una lección para el siguiente paso de tu vida, para el siguiente momento en tu vida. Muchas veces la frustración y el vacío existencial también son consecuencia de unas expectativas irreales y de no querer aceptar la realidad. Muchas veces el problema no es la vida ni lo que te pasa, es que no lo estás aceptando. Es que te gustaría, pero es que me gustaría que las cosas fueran ya. Y a mí me gustaría medir 1,90 m, pero no lo mido, es lo que hay. Entonces tengo dos opciones, o frustrarme y quejarme todos los días por no medir 1,90 m, o aceptar que con 1,67 m también se puede ser muy feliz. Y como siempre me decía mi abuela de pequeñito, en los potes pequeños están las buenas fragancias. Que esto será verdad o no será verdad, pero a mí me sirve y como mínimo me sirve para estar más contento, más feliz y más satisfecho de mí mismo. Por lo tanto, acepta la realidad. Punto número 1, me conozco a mí mismo. Punto número 2, me marco objetivos. Punto número 3, acepto la realidad tal y como es, no la juzgo, la acepto y pienso lo que puedo hacer para transformarla, para modificarla y vivir una vida más plena. Punto número 4, y lo hemos comentado un poquito durante este podcast también, ¿no? Vivir el presente. Constantemente estamos viajando al pasado para culparnos por cosas que hemos hecho y queríamos hacer diferentes y viajando al futuro para preocuparnos por cosas que seguramente en el 90% de los casos nunca van a llegar. La realidad es que nunca estamos viviendo en el momento presente. Por eso, de manera diaria, tienes que conectar con el momento presente. Pequeño consejo, pequeño tip, los sentidos son tremendamente útiles para esto. Si ves que estás viajando constantemente al pasado o al futuro, usa tus sentidos para conectar con el momento presente. Tú no puedes oler cosas a futuro, tú no puedes escuchar cosas a futuro, pero sí que puedes hacerlo en el momento presente. Saborea la comida que estás comiendo, dúchate mientras te estás duchando, escucha mientras estás hablando con una persona que quieres, vive el momento presente. Aceptarte a ti mismo no tiene absolutamente ningún sentido si no vives el presente en su totalidad. Está absolutamente perfecto marcarte objetivos, como te decía en el punto número 2, pero siempre debes recordar que que la vida sucede ahora, que la vida sucede mientras estás escuchando este podcast, no cuando termines de escucharlo, no ayer que no lo escuchaste. Ahora que estás escuchando este podcast es cuando está sucediendo la vida. Incluso yo que no estoy grabando el podcast en el momento en el que tú lo estarás escuchando, para mí la realidad es esta. Para mí la realidad es que estoy mirando a la cámara, es que estoy enfocando mi voz al micro si me estás escuchando en Spotify. Este es mi realidad, este es mi momento, no existe nada más que este momento, por eso lo disfruto, lo gozo y te intento aportar lo mejor que tengo de mí. Por lo tanto, repasito, punto número 1, conócete. Punto número 2, márcate objetivos. Punto número 3, acepta la realidad tal como es. Punto número 4, vive el presente. Y punto número 5, y a veces el más complicado de todos, busca ayuda. Busca ayuda. En algunos casos, y me lo encuentro mucho, si no yo no tendría trabajo, la confusión es tal que es muy difícil mirar hacia el futuro. Nos cuesta realmente tener esa esperanza, tener esa fe de que las cosas van a mejorar. Lo veo a diario y lo he visto con decenas de personas que me llegan totalmente perdidas, desesperadas, sin sentir que su vida tenga un propósito, habiendo perdido toda esperanza de una vida feliz, de una vida plena. Y con un tiempo, después de trabajar juntos, han recuperado la ilusión, vuelven a sonreír, se encuentran mejor, tienen mejores relaciones, tienen más éxito en su vida personal y en su vida laboral, han encontrado un sentido y una dirección en su vida. Lo veo y lo vuelvo a ver y lo seguiré viendo.
Por eso es necesario que haya más profesionales de la psicología, por eso es necesario hacer todo esto. Para dar esperanza, para dar motivación, para que entiendas que no tienes por qué conformarte con la realidad que tienes, sino que una vida mejor, una vida más plena, una vida más feliz es posible, es una realidad. Una vida plena, una vida con sentido y propósito es absolutamente viable. Y lo he visto mucho y a diario. De hecho, a diario me llegan mensajes tanto de personas que trabajan conmigo como de personas, por ejemplo, con Instagram, que yo subo contenido a diario, agradecidas porque una frase, una anécdota, una publicación les ha ayudado a ver las cosas diferentes y a avanzar un poquito más, a dar un pasito más hacia la vida que quieren. Por lo tanto, si has llegado hasta aquí, te quiero dar las gracias por haber escuchado este podcast. Si me están viendo en YouTube, gracias por llegar a este punto del vídeo. Te quería pedir que si te ha gustado este contenido, lo apoyes, lo compartas con todas aquellas personas que creas que les pueda ayudar. Si hay alguna cosa que te gustaría trabajar a nivel personal, uno a uno, te invito a enviarme un correo a contacto@masrodri.com o visitando mi página web. Que me sigas por mis redes sociales. Si no me sigues, me encontrarás como Rodri Emoción en Instagram y en YouTube. En LinkedIn me encontrarás como Mar Rodríguez Fernández. Te quiero dar las gracias por haberme escuchado. Espero que te haya gustado, que te haya servido y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. Te mando un fuerte abrazo.